En este documental hablaremos acerca de la Reforma Liberal, qué fue, cuándo ocurrió, participantes y otras cosas más. ¿Qué fue la Guerra de Reforma? La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, aconteció en México en el año de 1858 al 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes partidos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. Se le atribuye la transformación social mexicana por la transición de la estructura política, en la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. En este nuevo sistema se formó un Estado nacional basado en el orden constitucional, en la necesidad del pueblo mexicano por una reestructuración al intentar terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Por un tiempo, los liberales y los conservadores tuvieron gobiernos paralelos, con la sede del gobierno conservador en la Ciudad de México y los liberales en Veracruz. Con el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. Antecedentes. Tanto los conservadores como los liberales estaban de acuerdo en que para superar la crisis política se debía promover el cambio. La Revolución de Ayutla, comandada por Juan Álvarez en el año de 1854, fue la revuelta a consecuencia del nacimiento de las nuevas formas de pensamiento, con el objetivo de establecer un gobierno liberal y del hartazgo de la sociedad mexicana ante el régimen de Antonio López de Santa Anna. Al igual que pensadores liberales, también había conservadores, los que saltaron a la vista en 1858, cuando se proclamó el Plan de Tacubaya por Félix Zuloaga, en el que se estipulaba que cesaba de regir la Constitución y que Comonfort seguiría al frente del Poder Ejecutivo. Limitado por los conservadores para que derogara las reformas liberales, a lo cual se negó, convocaba a un Congreso extraordinario que redactaría una nueva Constitución de acuerdo con la voluntad nacional, cesando entre tanto a todas aquellas autoridades que no se secunden a este plan. Parte de su equipo de colaboradores renunció a sus puestos, mientras que Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte, Isidro Olvera, presidente del Congreso, y algunos diputados fueron conducidos a prisión. Comonfort trató de buscar una reconciliación con el Partido Liberal, encarceló a Juárez y llevó a cabo enfrentamientos armados contra los conservadores, en los cuales saldría mal librado. Ante lo inútil de su resistencia, decidió no continuar en la lucha y abandonó el país, dejándolo inmerso en una guerra civil. A partir de eso comenzó algo conocido como la Guerra Civil. En consecuencia se dan dos gobiernos paralelos, el liberal encabezado por Benito Juárez, que en su calidad de presidente de la Suprema Corte debía ocupar el Ejecutivo en caso de que el presidente se ausentara, secundado por Melchor Ocampo, Santos Degollado, Guillermo Prieto, Manuel Doblado y José María Arteaga, y el otro presidido por Félix Zuloaga, a quien una junta de representantes había electo presidente, secundado por Miguel Miramón y Tomás Mejía. El primero defendería el orden constitucional, mientras el segundo se encaminaría a su destrucción. Juárez estableció su gobierno en el primer momento en Guanajuato, mientras Zuloaga en la capital gobernaba con las llamadas 5 leyes, que de hecho derogaban algunas de las reformas liberales, como la Ley Lerdo, la Ley Iglesias y la Ley Juárez, entre otras. Las diversas entidades del país tomarían una posición y defenderían a uno de los dos gobiernos. El ejército y conservadores, en Puerto de Carreteras, Atenquique, Ahualulco y Barranca de Beltrán, bajo el mando de la primera batalla de Luis Osoyo y el general Miguel Miramón tras la muerte de aquel, derrotas que llevaron a Juárez a convertir su mando en itinerante con todo y las penalidades a lo que se vio sujeto. Este continuó dictando una serie de disposiciones legislativas que simbolizaron una postura aún más radical a la manejada en el Congreso Constituyente de 1857. Fin de la Guerra Civil. Después de 3 años de guerra civil, las fuerzas liberales, encabezadas por el general Jesús González Ortega,
enfrentaron la que sería la última batalla contra las fuerzas conservadoras, dirigidas por Miramón el 22 de diciembre de 1860. Los liberales vencieron a los debilitados conservadores definitivamente en la batalla de Calpulalpan, en el Estado de México, el 22 de diciembre de 1860 y finalmente el 1 de enero de 1861, Juárez hizo su entrada triunfal a la capital. El Congreso declaró presidente constitucional a Benito Juárez y a González Ortega presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que llevaba implícito ser el sustituto legal del presidente. Las sesiones en la Cámara transcurrieron en medio de una gran tensión política, la cual obligó al presidente a suspender algunas de las garantías individuales consignadas en la Constitución. Una vez que se restableció el orden constitucional a nivel nacional, se buscó la manera de sostener las leyes dictadas en Veracruz, y se expidieron algunas nuevas, como el decreto por el que quedan secularizados los hospitales y los establecimientos de beneficencia, emitido en diciembre de 1861. Estos nuevos ataques a los intereses conservadores provocaron levantamientos por parte del ejército reaccionario. A pesar de haber sido derrotado por los liberales, Zuloaga hizo un nuevo pronunciamiento declarándose presidente de la República. Poco tiempo antes de que esto sucediera, pero convencido ya de la victoria de las fuerzas liberales sobre las conservadoras, Juárez expidió el 6 de noviembre de 1860 una convocatoria para las elecciones de diputados al Congreso de la Unión y para presidente constitucional de la República en un plazo de 2 meses. El presidente había venido gobernando con facultades extraordinarias, por lo cual le era apremiante restablecer la legalidad del gobierno a través del Congreso. Tras una votación muy cerrada, el gobierno juarista apenas pudo triunfar con unos votos de diferencia. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan, Estado de México, en 1861, y con Benito Juárez instalando su administración en la Ciudad de México, una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva Constitución. Se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como de los estados. Se reunió así el primer Congreso que trabajaría ya bajo los principios de la Carta Magna de 1857.